Hola, ¿cómo están, amados? El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por este día maravilloso, este día que el Señor nos permite poder estar en tu casa, junto a los tuyos, junto a tu hermosa familia. Hemos vivido un tiempo hermoso junto a nuestros amados auditores, a todos los que se conectan día tras día a nuestra transmisión. Creo con todo mi corazón que es un tiempo para alegrarnos. Ya estamos en la última semana de agosto y el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno contigo y con tu casa. Por eso le damos gracias a Dios. Quiero orar para que el Señor prepare nuestro corazón y podamos estar expectantes a lo que el Señor nos hablará el día de hoy. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad tan hermosa que tú nos permites hoy día, Padre mío, estar una vez más enfrente de las cámaras, enfrente de tantos ojos mirándonos, tantos oídos escuchando una palabra del cielo. Yo te ruego que tú prepares nuestro corazón y nuestro ser, nuestra alma, para que hoy día seamos altamente edificados por tu palabra. Tu palabra siempre nos edifica, tu palabra siempre, Señor, nos levanta. Aún en los tiempos más duros, el mensaje tuyo es el que hoy día cambia, sin lugar a dudas, todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Amén. Esta semana el Señor nos ha hablado de compasión, que es compasión ponernos en el lugar del otro. Dios nos está dando el paso a paso a nuestra congregación. El primer paso es la unidad. Necesitamos unirnos, necesitamos llevar esperanza a muchos hermanos, a muchos amigos que forman parte del cuerpo de Jesucristo. Pero también necesitamos tener compasión, ponernos en otro, activarnos para ir en favor de alguien que nos necesita. La palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11 en adelante, se nos habla de una historia triste. Hoy día, hermano amado, hermana querida, amigo que me escuchas, se ha normalizado la muerte. Se ha normalizado la muerte. Hace semanas atrás veíamos al ministro de Salud diciendo, hoy día hubieron 200 muertes y fue bajando y sigue bajando con la ayuda del Señor. Necesitamos que todo espíritu de muerte se vaya de nuestra nación, pero se normalizó la muerte. Llevamos 10,000, ya vamos en 15,000. Se normalizó la muerte. Detrás de la muerte no solamente hay tristeza, sino que también detrás de la muerte hay abandono. Es muy impresionante ver cómo hoy día se ha normalizado la muerte, se ha normalizado la injusticia, se han normalizado los femicidios. Hay tan poca gente que hoy día logra entender que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona. Un hombre no tiene el derecho de quitarle la vida a una niña, a una mujer. Pero hoy día eso se ha normalizado. Y a la luz de esta palabra yo te voy a predicar con la ayuda del Señor que Cristo no normaliza el dolor. Cristo se duele con nosotros. Jesús llora también con nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas capítulo 7, verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mira las características del que había fallecido. Era hijo único de una mujer
viuda. En otras palabras, esta mujer había quedado completamente sola. Y es muy tremendo ver esa realidad cuando la gente enfrenta la soledad. Es impresionante. Pero Jesús no viene a normalizar la muerte. Mira lo que dice la Biblia. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué tremendo. Qué tremendo es cómo Jesús enfrenta una dificultad tan grande, un problema tan tremendo como la muerte. Insisto que hoy día se ha normalizado la muerte, se ha normalizado la injusticia, la violencia, se ha normalizado, se justifica. No, es que de una forma o de otra forma hay que demostrar que no estamos de acuerdo, pero eso normalizarlo es muy peligroso, porque también hay diferentes formas. Está el diálogo, está el amor, está la compasión. El segundo paso que Dios me habló para nuestra iglesia es la compasión, es ponernos en el lugar del otro. El día martes les hablé del buen samaritano. Él no solo invirtió tiempo, sino que también invirtió de su dinero para ir en ayuda de aquel personaje que había caído en desgracia en manos de ladrones. Hoy día es tan espectacular, es tan tremendo poder encontrarnos, amados, con un Jesucristo que se compadece del que sufre, con un Jesucristo que se compadece del que llora, con un Jesucristo que se compadece del que hoy día está viviendo una mala temporada. Quiero que esté atento a esta palabra, porque el Señor me ministra esto tan fuerte de la compasión. El día martes vimos como muchos pasaron de largo, el sacerdote, el levita, pero ese samaritano, ese que era despreciado, ese que tenían duros apelativos en contra del samaritano, fue el único que fue movido a misericordia, tuvo compasión de la persona, se puso en el lugar del que sufría. Compasión es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o drásticamente evitarlo. Hoy día estamos en tiempos donde muchas cosas se han normalizado, pero vemos a un Jesucristo que se ve involucrado en una situación de tristeza. Cuando un judío moría, la gente salía a honrar el cuerpo, salía a honrar al difunto. Según el estudio, dice, honrar al difunto era importante en la tradición judía. Una procesión fúnebre, los familiares del fallecido seguían el cuerpo, que se había envuelto y lavado en una especie de camilla, atravesaba el pueblo y se esperaba que los espectadores se unieran al grupo. Además, las plañideras que recibían dinero por esto. ¿Quién eran las plañideras? Eran las que lloraban, eran contratadas para llorar, porque un difunto que no era llorado se veía mal, y ellas eran contratadas para llorar. Lloraban en voz alta y atraían la atención. El luto familiar continuaba durante 30 días. El luto familiar continuaba durante 30 días. Y Jesús llega a Naín, que Naín significa placentero, y se encuentra con esta tremenda realidad. Una mujer que ya había perdido a su esposo, ahora perdía a su hijo. No tenía quien la sostuviera. Nadie iba a poder hacer nada por ella. Pronto iba a ser olvidada, como otras viudas que también habían perdido a su esposo y también a sus hijos. Pero este es el que yo le llamo el de repente de Dios, donde nosotros no sabemos cuando Jesucristo va a entrar en la escena, cuando no sabemos, no entendemos cómo entró a la escena, cómo se apareció justamente ahí Jesús para poder cambiar esta realidad. Quiero poner énfasis al verso que acabo de leerles, donde dice que Jesús sintió compasión de ella. Donde dice que Jesús sintió compasión. En otras palabras, se puso
literalmente en ese lugar. Muchos piensan que porque Jesús es Dios no tiene sentimientos. No, mi amado. Jesús llora con el que llora y ríe con el que ríe. Si hay algo que me estremece en esta palabra, es que mucha gente iba con la viuda, pero esa muchedumbre no podía cambiar esa realidad, solamente podían acompañarla. Los que hemos perdido a un familiar cercano hemos sabido que nadie puede quitarnos el dolor que siente nuestro corazón por la pérdida de un ser amado. Pero es linda la compañía, es lindo sentirse acompañado, es lindo sentir que a otras personas están viviendo esa experiencia junto a ti. Y Jesús dice que se interesa y dice, y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y se acercó a la mujer. Y las palabras que refiere Jesucristo son palabras que cuesta entenderlas, porque Él le dice no llores. En la versión TLA, Jesús dice cuando la vio sintió compasión por ella y le dijo no llores. Qué tremendo lo que le dice, no llores. ¿Cómo le vas a decir a una madre que ya había perdido a su esposo y que había perdido a su único hijo que no llorara? Ella sabía lo que iba a enfrentar en el futuro próximo, que iban a pasar los 30 días de luto y que iba a comenzar a vivir su más triste realidad, estar sola en el más completo abandono. Qué impresionante. Pero lo que esta mujer no sabía, que frente a ella estaba la vida, que Jesucristo es Dios, que estaba enfrente de ella el que podía cambiar esa realidad, el que podía revertir esa muerte, el que podía no solo compadecerse, sino traer vida a esa escena de muerte. La versión TLA dice, cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Recuerde que los judíos no podían acercarse al muerto, pero Él toca la camilla. Bendito sea el nombre de Jesús. Él viene a romper un protocolo. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo que el Señor va a venir a romper protocolos, cosas que ya están establecidas. Dios va a venir a cambiar esa realidad. Situaciones que tú dices, no, ya esto está perdido, pastor, ya no tengo alternativa. Vengo a declararte y a profetizarte en el nombre de Jesús que Jesús va a cambiar esa realidad. Porque Él se acercó, bendito sea el nombre de Jesús. Nadie buscó a Jesús, Jesús se encontró con esta situación. Esta palabra ilustra la salvación. Esta palabra ilustra que Jesús puede cambiar la muerte en vida. El mundo entero está muerto en pecado. El mundo entero está muerto en delitos y pecado. Pero así como el hijo de esta viuda, y estoy declarando esto, lo sobreabundó a Jesucristo en compasión. Envió a Jesús, el Padre, para darnos vida y darnos vida eterna. Yo quiero profetizarte ahora en el nombre de Jesús que la vida en el Señor es vida eterna, vida abundante. Es una vida llena de oportunidades. No estamos solos, aunque miremos a nuestro alrededor y diga, pastor, pero usted en la iglesia está solo. Yo no estoy solo. Él está en algún lugar de este lugar. Él está en algún rincón de este auditorio. El Señor está aquí, yo lo puedo sentir. Él siente compasión. El Padre nos envió a Jesús para darnos vida. El hijo muerto no ganó su segunda oportunidad a la vida. No tenía méritos para resucitar, pero mira lo que hace Jesús. El hijo de la viuda no ganó un concurso para regresar a la vida, sino que se encontró con Jesucristo, con la compasión misma, con la mayor expresión de amor y de misericordia y de gracia que hoy día tú y yo podamos conocer. Esto me bendice, hermanos. Hermanos, esta palabra me bendice. Hoy día mucha gente no tiene compasión. Hoy día mucha gente perdió la compasión.
Hemos normalizado la muerte, hemos normalizado la pobreza, normalizamos el coronavirus. Si usted no se da cuenta, la gente hoy día anda en la calle como si no hubiera pandemia, como si no existiera coronavirus. Se normaliza. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Mira cómo viene a cambiar la escena. Yo profetizo en el nombre de Jesús que hoy Dios tiene el poder a través de Jesucristo, que es Dios mismo, de detener toda obra del diablo en contra de tu vida, en contra de mi vida. Hoy se detiene toda maquinación del diablo. Hoy se va fuera de tu vida todo espíritu de muerte, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de miedo. Se va fuera en el nombre de Jesucristo, porque Él no porque solamente Él vea nuestra situación, sino porque Él se pone en nuestra situación. Yo tengo a un Dios que no solo ve nuestra situación, sino que Él se pone en nuestra situación. Y disculpe que alce la voz, pero quiero decirte que Jesús nos está mirando. Jesucristo no nos ha dejado solos. El Maestro está en medio de nosotros ahora, traspasando esta pantalla, llegando a tu corazón, donde quiera que me estés viendo, en Algarrobo, en Algüe, en La Pintana, en Melipilla, en Argentina, donde quiera que me estés viendo, en el Gran Santiago. Yo quiero decirte que Jesús está traspasando esta pantalla para no solo verte, sino también ponerse en tu lugar. Jesús se pone en tu lugar. Él está ahí para decirte que tú puedes contar con Él. Jesús no dice no es mi asunto. Jesús no dice es un funeral más, sino que Él se pone en el lugar de esa mujer. Él se pone en el lugar de esa viuda. Naín significaba placentero, y mira la realidad que estaba viviendo esa mujer. La realidad que estaba viviendo era una realidad de tristeza, era una realidad que nadie la podía cambiar sino Jesús. Y vengo a declararte en el nombre de Jesús que esa realidad de tristeza, que esa realidad de dolor, el único que la puede cambiar se llama Jesucristo. El único que puede cambiar esa realidad de tu vida se llama Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy tremenda esta palabra. Él le da una orden a la muerte: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Hoy día Dios me está diciendo: Lucio, te tienes que levantar. María, te tienes que levantar. Andrés, te tienes que levantar. Oh, Dios te está diciendo: yo ya llegué a ayudarte. Ahora te tienes que levantar. Toda la gente, cuando ve esa declaración de Jesucristo, cuando ve esa declaración de poder de Jesucristo, imagínate cómo quedan atónitos, quedan impávidos. Dice: ¿de dónde salió este hombre? Y Él le dice: joven, a ti te digo, levántate. El verso 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús se compadece. Jesús no solo vio, sino que también se puso en el lugar y le devuelve al hijo. Profetizo en el nombre de Jesucristo que Dios tiene el poder para devolverte todo lo que el diablo te ha matado, o todo lo que hoy día está agonizando. Dios tiene el poder para traerlo vivo a tus manos. Gloria a Dios. Padre, gracias yo te doy por esta palabra. Escúchame: y todos tuvieron miedo. La versión TLA dice, escúchame, el muchacho, Jesús le dice: entonces se acercó, tocó la camilla, los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes. Hoy día Dios me dice: te ordeno que te levantes, Lucio. Se tienes que parar, te tienes que levantar. Amén. Yo me levanto, Padre. Pero mira cómo comienza esta palabra. Jesús tuvo compasión de esa mujer. Jesús tuvo compasión de esa viuda. Wow, Jesús tuvo compasión. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que Jesucristo hoy día tiene compasión de nosotros. Hoy día se ha normalizado la muerte, como te dije, se ha normalizado la violencia, todo se ha normalizado. Pero para Jesús no se había normalizado. Él dijo: voy a ir en ayuda, me voy a poner en el lugar de esta mujer. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían: hay un profeta entre nosotros, ahora Dios va a ayudarnos. Porque ¿qué sintieron ellos? Que había una persona que podía cambiar su realidad. La gente pensaba que Jesús era un profeta porque, como los profetas del Antiguo Testamento, proclamó con audacia el mensaje de Dios y algunas veces resucitó muertos. Tanto Elías como Eliseo resucitaron niños. La gente no se equivocó al pensar que Jesús era profeta, pero el más que eso es Dios mismo. Hoy día quiero declarar, quiero soltar esta palabra. Jesús tiene compasión de la mujer. El martes Jesús le dijo al maestro de la ley: ve y haz tú lo mismo. Jesús tuvo compasión. Jesús va y le dice: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Hoy día este mensaje me bendice, me estremece. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a normalizar las situaciones. Jesús se compadece. Quizás a lo mejor nunca voy a conocer al papá de esa niña que fue brutalmente asesinada. Pero quiero que sepas, amado, que Jesús se compadece de ti. Que Jesús llora contigo. Que Jesús llora con el que hoy día está viviendo una situación complicada de salud, de economía. Si le fallaste a Jesús y te arrepentiste, Jesús está a tu lado. Jesucristo vino a extender su mano sobre ti. Jesús no vino a normalizar nada. Él vino a involucrarse entre las personas que vivían una situación de estrés, una situación de dolor, una situación de angustia. Amados hermanos, hoy día Dios nos está ministrando para que podamos regresarnos a Él, para que podamos volver a Dios, para que podamos volver a hacer lo que Jesús hacía. ¿Cómo comienza esta palabra? Mucha gente acompañaba a la viuda. Iban a enterrar a su único hijo. Las plañideras iban llorando porque se les pagaba para llamar la atención. Pero Jesús se apega a esa mujer. Y cuando Jesús toca el féretro, literalmente cambió el gobierno. Cuando tú permites que Jesús te toque, va a cambiar el gobierno en tu vida. A lo mejor te ha tocado la tristeza, te ha tocado la amargura, te ha tocado una enfermedad, te ha tocado una mala racha económica. Pero ¿por qué no permites que Jesús venga y te toque? Cuando Jesús te toca, cambia el gobierno. Él toma el control de la situación y Él cambia literalmente el gobierno. ¿Cuántos hoy día pueden decir: Señor, toma el control total de esta situación? Toma el control total de lo que hoy día está atormentando mi vida. Amados, hoy día tenemos una tremenda oportunidad. Pero no se te olvide que el verso 13 de Lucas 7 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Hoy día vengo a declarar y profetizar que el Señor viene a secar tus lágrimas. Que el Señor viene a ponerse en tu lugar. No solo a mirarte, sino a ponerse también en tu lugar. Amados, no normalicemos el dolor. No normalicemos la muerte. No normalicemos la rebeldía. No normalicemos la falta de fe. No normalicemos la hipocresía. No normalicemos la falta de compasión. Hoy día nosotros necesitamos volvernos a hacer lo que Jesús hacía. ¿Y Jesús qué hizo? Se puso en el lugar de esa madre que había perdido primero a su esposo y luego a su hijo. Quisiera orar por ti. Yo sé que hay muchos hermanos ahora que están diciendo: sí, pastor, he caído en el error de normalizarlo todo.
de pensar que todas las cosas tienen que ocurrir porque tienen que ocurrir. Hay situaciones que ocurren que solo Jesús las puede revertir. Padre, oro por todos aquellos que hoy día están escuchando esta palabra y que hemos caído en el error de normalizar todo. Ayúdanos, Padre mío, a ponernos en el lugar del que sufre, a ponernos en el lugar del que ha perdido a un familiar, no solo por COVID-19, sino por muchas situaciones. Ayúdanos, Señor, a no normalizar la rebeldía. Ayúdanos, Señor, a no normalizar, Señor, nuestros actos de soberbia, sino que podamos mirarnos hacia adentro y entender, Padre mío, que solo tú eres el que puede cambiar nuestra realidad, que solo tú eres el que puede cambiar, Señor, todo acto impropio, tú lo puedes hacer. Tú viniste y detuviste la muerte. Tú pusiste tus manos sobre ese muchacho y cambió el gobierno. Y es impresionante que cuando nosotros dejamos que tú nos toques, no solo cambia el gobierno de la situación que estamos viviendo, sino que también cambia nuestro destino y tú nos das un nuevo propósito. Esa mujer se estaba preparando, amado, para llorar 30 días, pero ese día vino Jesús a cambiar su realidad. Profetizo que el Señor es experto en cambiar nuestra realidad. Si tú me estás viendo y necesitas que el Señor haga un milagro en tu vida, simplemente cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Cuéntale a Dios cuál es tu necesidad. Estoy seguro que Dios ya está obrando un milagro en favor de tu casa. Quiero animarte a que honres a Dios. Honra al Señor con tus ofrendas. Honra a Dios con tus ofrendas, con tus diezmos, para que Él pueda traer un milagro también en nuestras áreas financieras. Sin lugar a dudas, el Señor tiene compasión de nosotros, pero Él también mira nuestra fe. Hoy día asombra a Jesús con tu fe. Asombra a Jesús con lo que crees y cuánto crees en Él. Que Dios te bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, en nuestra próxima transmisión. Bendiciones para todos.